Colombia es un país de contrastes, paisajes exuberantes, gente cálida, cultura vibrante y también una realidad marcada por la delincuencia oportunista, especialmente en sectores urbanos y turísticos. Las estafas son una amenaza constante para los desprevenidos, y los visitantes extranjeros suelen ser el blanco favorito por su desconocimiento del entorno, el idioma y las costumbres locales. Aunque la mayoría de los colombianos son hospitalarios y honestos, existe un porcentaje de individuos y redes criminales que se especializan en fraudes diseñados para vaciar bolsillos sin usar la violencia directa. Una de las estafas más peligrosas y extendidas en Colombia es el uso de billetes falsos. Las falsificaciones más comunes incluyen denominaciones altas como los billetes de 50.000 y 100.000 pesos. Estas réplicas son, a veces, tan sofisticadas que incluso engañan a personas locales. Los estafadores suelen entregar el dinero falso como cambio tras alguna compra menor, o intercambiarlo durante operaciones con turistas que no están familiarizados con los detalles de seguridad de los billetes reales. Muchos visitantes se dan cuenta demasiado tarde, cuando intentan pagar en otro comercio y su dinero es rechazado. Otra táctica común es la estafa del billete marcado. Este engaño suele ocurrir cuando un turista paga con un billete grande. El comerciante, ya preparado, cambia discretamente el billete por uno falso y acusa al cliente de haber intentado pagar con dinero fraudulento. El extranjero, confundido y sin entender la dinámica local ni hablar español con fluidez, suele terminar pagando nuevamente con otro billete real solo para evitar un conflicto, sin saber que ha sido víctima de un timo muy bien calculado. En zonas turísticas como Cartagena, Bogotá o Medellín, abundan los guías falsos, personas que se hacen pasar por operadores turísticos, guías certificados o representantes de agencias. Con discursos amistosos y conocimientos superficiales del lugar, enganchan a los viajeros para luego llevarlos a tiendas con precios inflados, cobrar por tours inexistentes o incluso desaparecer tras recibir el pago anticipado. En algunos casos extremos, estos guías trabajan en complicidad con ladrones que roban al turista durante el supuesto recorrido. También es frecuente la estafa del sobrecosto en servicios. En bares, taxis, restaurantes o ferias, algunos operadores informales presentan tarifas sin precios visibles o listas de precios alteradas. Una vez que el turista ha consumido, recibe una factura con valores desorbitantes, a menudo acompañada de una actitud intimidante. En estos casos, el objetivo no es solo el dinero, sino aprovechar el miedo del extranjero a involucrarse en un conflicto con locales o autoridades. Una de las estafas más sofisticadas es el cambiazo de tarjeta. Esto ocurre principalmente en cajeros automáticos o puntos de pago. Un estafador observa al turista desde cerca, memoriza su clave y luego, con algún truco de distracción, como entregar un folleto o decir que el cajero está fallando, intercambia su tarjeta por otra falsa. Minutos después, vacían la cuenta del turista. También se han reportado dispositivos electrónicos instalados en cajeros, skimes, que clonan la banda magnética de las tarjetas extranjeras sin que la víctima lo note. En ciertas áreas urbanas, especialmente en el transporte público, hay quienes practican la estafa del robo por confusión. Personas actúan como si estuvieran ayudando a un turista confundido, le indican direcciones, lo distraen o lo abrazan efusivamente, mientras un cómplice le extrae discretamente la billetera o el celular. Esta técnica también se ve en ferias y zonas de fiesta, donde el bullicio facilita el robo y dificulta la identificación de los responsables. Los taxis piratas también son un riesgo frecuente. Vehículos sin licencia oficial o sin taxímetro recogen a turistas desprevenidos en aeropuertos o centros históricos, y luego cobran tarifas desproporcionadas o incluso desvían la ruta para prolongar el viaje. En algunos casos graves, estos taxis han sido usados como fachada para secuestros express, donde obligan al pasajero a retirar dinero de varios cajeros bajo amenazas. Por eso, siempre se recomienda usar apps oficiales o taxis registrados. Otra modalidad peligrosa es la droga sorpresa, donde delincuentes colocan escopolamina o sedantes en bebidas, chicles o incluso en pañuelos ofrecidos amablemente en la calle. El objetivo es dejar a la víctima inconsciente o vulnerable y luego robarle todas sus pertenencias. Esta estafa ocurre mayormente en bares, discotecas y encuentros casuales con supuestas parejas románticas, donde el objetivo es ganarse rápidamente la confianza del extranjero para luego aprovecharse.
Los falsos policías también son un fenómeno preocupante. Vestidos con uniformes falsos o placas clonadas, se acercan a turistas y los acusan de llevar dinero falso, drogas o documentos irregulares. Luego, exigen una multa inmediata o amenazan con llevarlos a una comisaría. El miedo y la barrera idiomática hacen que muchos turistas paguen sin verificar la legitimidad del oficial. Las autoridades reales recomiendan siempre pedir identificación oficial y llamar a una estación de policía en caso de duda. Incluso existen estafas emocionales, como la del niño perdido o la madre en apuros, donde mujeres con bebés o niños pequeños piden dinero con historias dramáticas perfectamente ensayadas. Aunque algunas pueden ser reales, en muchos casos son parte de redes organizadas de mendicidad que operan bajo control mafioso, donde la caridad del turista termina alimentando un sistema de explotación. Otra estafa cada vez más frecuente es la del falso alquiler vacacional. En plataformas en línea o redes sociales, delincuentes publican supuestos apartamentos de lujo o casas en barrios turísticos como El Poblado en Medellín, el Centro Histórico de Cartagena o La Candelaria en Bogotá. Solicitan un pago adelantado para reservar el alojamiento, enviando fotos reales extraídas de otras publicaciones, y una vez que el turista llega al país, descubre que la dirección no existe o que el lugar ya está ocupado por otra persona. Estas estafas son difíciles de rastrear y rara vez terminan con el dinero recuperado. En zonas turísticas de alta afluencia, como playas, parques o ferias artesanales, también se ha reportado la estafa del souvenir inflado. Algunos vendedores ofrecen artesanías u objetos supuestamente hechos a mano o ancestrales, pero en realidad son productos baratos, industrializados y revendidos a precios absurdos. A los extranjeros les ofrecen tarifas muy por encima del valor real, sabiendo que probablemente no conocen el mercado local ni tienen referencias para comparar. Esto, además, perjudica a los verdaderos artesanos que trabajan de manera honesta. En barrios de fiesta como Getsemaní, Zona T o Provenza, algunos turistas caen en la trampa del acompañante seductor. Esta estafa ocurre cuando una persona, a menudo muy atractiva, entabla conversación con el turista en un bar, lo emborracha o lo convence de ir a un hotel. Allí, mientras la víctima pierde la conciencia o la atención, el estafador roba sus pertenencias, tarjetas, dinero, pasaporte o incluso usa su celular para transferencias bancarias. En algunos casos, hay complicidad con el personal del hotel o bar. También está la estafa del paseo milagroso, muy común en zonas de espiritualismo y turismo místico. Chamanes falsos, brujos callejeros o curanderos improvisados abordan a los turistas ofreciendo limpiezas espirituales, protección contra el mal de ojo o revelaciones urgentes sobre su futuro. Con trucos teatrales, manipulan emocionalmente a la víctima y terminan cobrando sumas elevadas por rituales, hierbas o piedras supuestamente sagradas. Muchos de estos individuos trabajan en tándem con carteristas o estafadores secundarios. No se puede ignorar la estafa del accidente fingido. Una persona se lanza o se deja rozar por el turista, en moto, bicicleta o a pie, simulando haber sido atropellada o empujada. Acto seguido, exige una indemnización inmediata para evitar problemas con la policía. En medio del susto, y sin conocer bien el idioma o el sistema legal colombiano, el turista accede a pagar en efectivo. En algunos casos, incluso se presenta un falso testigo o abogado que presiona para resolver el tema de manera rápida. Un fraude más complejo ocurre con los intermediarios de cambio de divisas no autorizados. Algunos estafadores se hacen pasar por agentes de cambio o empleados de hoteles, ofreciendo tasas atractivas. A la hora de entregar los pesos colombianos, proporcionan billetes falsos, mal contados, o incluso moneda de curso ilegal o descontinuada. Muchos turistas solo se dan cuenta del engaño cuando intentan usar el dinero en comercios formales. La recomendación siempre es cambiar divisas solo en casas de cambio oficiales o bancos. En algunas zonas rurales o intermedias, existe la estafa del peaje improvisado. Supuestos trabajadores de obras públicas o líderes comunitarios colocan cuerdas, barreras artesanales o conos en caminos secundarios, especialmente cerca de cascadas, ríos o atracciones naturales, cobrando un peaje inexistente o una contribución voluntaria para acceder. Si el turista se niega, pueden amenazarlo con no dejarlo pasar o dañar su vehículo. Estas prácticas son ilegales,
pero muy difíciles de controlar en territorios donde la presencia del Estado es débil. También se ha reportado una modalidad de estafa vinculada a apps de transporte o delivery manipuladas. En ciudades grandes, algunos conductores de plataformas como Uber o servicios de delivery alteran manualmente el GPS o usan apps fraudulentas que simulan tarifas más altas o distancias exageradas. Una vez finalizado el servicio, el cobro supera con creces lo previsto, y en muchos casos, si el turista reclama, recibe una respuesta evasiva o incluso una amenaza pasiva. Por último, hay que mencionar la estafa emocional más dolorosa, el secuestro exprés sentimental. Algunas víctimas conocen a una persona por redes sociales, comienzan una relación a distancia, y tras meses de comunicación romántica, son invitados a Colombia. Una vez en el país, son manipulados para entregar dinero, comprar bienes, firmar papeles o incluso contraer matrimonio en condiciones desfavorables. En algunos casos, la pareja desaparece con todo el dinero y la víctima se ve envuelta en procesos legales complejos y humillantes. Una estafa más reciente que ha cobrado fuerza con el auge de la conectividad es la del Wi-Fi trampa. En cafés, plazas y zonas turísticas, los estafadores instalan redes Wi-Fi abiertas con nombres como Free Wi-Fi-Airport o Tourist Zone gratis. Cuando un turista se conecta, el estafador puede interceptar información confidencial, contraseñas, datos bancarios, correos o redes sociales. En cuestión de minutos, la víctima puede ser víctima de robo de identidad, transferencias no autorizadas o incluso chantaje digital si accedieron a información sensible. En el ámbito del entretenimiento nocturno, es común la estafa de los bares fantasma o menús ocultos. En zonas de rumba, promotores callejeros invitan a turistas a bares secretos o lugares de moda, prometiendo entrada gratuita y bebidas económicas. Una vez adentro, se les ofrecen tragos sin precio a la vista, y al momento de pagar, la cuenta incluye cargos inflados, impuestos falsos, o incluso servicios no consumidos. En algunos casos, si el turista se niega a pagar, se lo intimida con personal de seguridad cómplice. También existe la clásica estafa del taxímetro adulterado. Algunos taxis oficiales manipulan el sistema del taxímetro para que avance más rápido o comience en una tarifa base mucho más alta de lo normal. En trayectos cortos, los turistas terminan pagando el triple del valor habitual. Lo mismo ocurre con rutas innecesariamente largas, donde el conductor finge desvíos por tráfico o obras, aprovechando que el pasajero no conoce la ciudad ni tiene cómo verificar. Otra práctica alarmante es el uso de menores de edad como señuelo. En calles muy transitadas, niños pequeños son enviados a pedir ayuda o limosna. Mientras el turista se agacha o busca su billetera, un adulto o adolescente pasa por detrás y roba pertenencias. También se da el caso de carteristas entrenados desde muy jóvenes para operar en zonas turísticas, aprovechando que su edad dificulta la judicialización en caso de ser capturados. En el sector de la belleza y estética, algunos turistas han denunciado la estafa de los tratamientos milagrosos. Clínicas clandestinas o salones sin licencia ofrecen blanqueamientos dentales, masajes relajantes, limpiezas faciales o depilación láser a precios llamativamente bajos. Una vez en el lugar, los productos utilizados son de pésima calidad o incluso peligrosos. En el peor de los casos, se han reportado quemaduras, infecciones y reacciones alérgicas severas sin posibilidad de reembolso o reclamo legal. También persisten las estafas bancarias por ayuda falsa en cajeros automáticos. En algunos barrios, personas fingen ser empleados bancarios y se acercan cuando un extranjero tiene problemas con el idioma o el sistema. Usando tácticas de confusión, logran ver el PIN y convencer al turista de que intente varias veces, hasta que en algún punto se hace el cambiazo de tarjeta. Posteriormente, vacían la cuenta o hacen compras de alto valor. En eventos multitudinarios, como conciertos, festivales o partidos de fútbol, también abundan las estafas con boletos falsos. Se venden entradas impresas o digitales a precios reducidos, asegurando que son de última hora o que pertenecen a personas que no podrán asistir. Los turistas, emocionados por el evento, pagan sin sospechar que el QR o el código de barras ha sido duplicado. Al llegar al evento, son rechazados en la entrada, perdiendo dinero y la oportunidad de asistir. Otra forma de estafa afecta a los turistas que alquilan motos o bicicletas en zonas costeras o de montaña. Muchas veces,
Los alquileres son informales, sin contrato ni seguro. Al devolver el vehículo, el dueño alega supuestos daños que no existían o presenta cláusulas engañosas para cobrar penalizaciones exageradas. En algunos casos extremos, amenazan con llamar a la policía si no se paga de inmediato. Es una forma rápida y encubierta de exprimir al turista desprevenido. También existe la modalidad de estafa conocida como el amigo colombiano, una variante del timo afectivo. Una persona se acerca con simpatía, ofrece acompañamiento turístico gratuito, recomienda restaurantes, bares o incluso invita a fiestas. A lo largo del día o la noche, se va ganando la confianza del visitante. Luego, al final, aparece una cuenta inflada, un pedido de apoyo económico o una situación de chantaje emocional. A veces incluso se roba el celular, pasaporte o tarjetas cuando la víctima ha bajado la guardia. Por último, muchas estafas no se dan en la calle, sino en el entorno digital, especialmente en apps de citas, redes sociales o grupos de viajeros. Estafadores crean perfiles falsos, se hacen pasar por locales amables, y tras unas conversaciones agradables, invitan al turista a invertir en un negocio local, hacer transferencias para una emergencia o comprar algo en línea. Estos fraudes emocionales son cada vez más comunes y pueden dejar consecuencias económicas graves, además del trauma psicológico.